No he puesto el texto en pantalla, así que lo buscamos en las Biblias o dispositivos. Buscamos Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versos del 1 al 12. Vamos a hacer la lectura. Dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y sigan toda clase de mal y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hasta aquí la lectura. Antes de pasar al estudio de este pasaje, una breve introducción. Hace algo más de un año que ya os conté una historia de una mascota que tengo en casa y como algunos me habéis preguntado, pues he vuelto a traerla aquí. Si funciona esto. Estas son dos fotos que le he hecho esta mañana, es decir, que son de hoy, ¿eh? De momento, como veis, sigue vivo. Aunque hace medio año casi se muere. Después os explico por qué. Bueno, es una carpa que tengo en casa, que le tengo especial cariño, porque nació en casa. Nació en casa hace 7 años y medio. La vimos crecer, vimos cómo fue evolucionando con el paso de los años, cómo cambió su color incluso. La mayoría de los peces de este tipo están destinados a morir pronto, la verdad, los que hay en las tiendas. Algunos ya están medio muertos en las tiendas. Tal vez por malos cuidados, por condiciones inadecuadas. Algunos con mucha suerte pueden vivir meses, otros incluso algunos años. Pero estamos hablando de Sparrow, que es un pez afortunado. Lo más llamativo de esta historia es que, y ya os lo conté, pero lo recuerdo, según las leyes de la naturaleza y la selección natural estaba destinado a morir. Porque es un pez que nació con una discapacidad, con un solo ojo. Además, crecía a un ritmo muy lento, mucho más lento que sus hermanos. Tenía muchos hermanos. Nosotros habíamos sacado en su momento más de 100, si mal no recuerdo. La mortalidad es altísima. Al tratarse de un pequeño acuario, pues más todavía, mucho más difícil. Aún intentando cuidarlo lo mejor posible con cambios de agua diarios, alimento vivo, etcétera, etcétera. Las bajas eran diarias prácticamente, se contaban cada día. Obviamente morían los más débiles, que eran los primeros en sucumbir. Los más fuertes, los que mejor se alimentaban. Y allí estaba Sparrow, que era de los pequeños, de los más débiles, aún por encima le faltaba un ojo, comía tarde, lento, pero allí estaba. Iban poco a poco cayendo, muriendo, pero él continuaba. Bueno, era inevitable, ¿eh? La mortalidad alta, más en un acuario pequeño, porque estos peces, entiendo que lo ideal sería un estanque, ¿no? Una zona grande, ¿no? Obviamente la causa principal sería la sobrepoblación, es que eso es inevitable. Imaginaos una cantidad enorme de peces en un pequeño acuario, eso no es viable, ¿verdad? Pero se iban muriendo otros, y bueno, estuvo unos cuantos años conviviendo con varios de sus hermanos,
hasta que quedó él solo. Y lleva varios años solo viviendo en ese acuario. Y la verdad que puedo decir, dadas las circunstancias, que es un pez afortunado. El acuario en el que está actualmente procuro que esté muy bien cuidado, agua muy bien filtrada, tiene solamente para él 3 filtros que filtran el agua la cambio más de un 50% semanalmente de forma religiosa, lo alimento además de con comida comercial, con comida papilla casera, hecha con alimentos buenos, hecha por mí, especialmente para él, también para otros que tengo. Es un pez afortunado. De esta historia quiero que nos quedemos, y siempre hay lecciones, ¿no?, que podemos sacar, pero con esta idea de que es un pez afortunado, porque lo normal es que ya no estuviera, pero ahora está cuidado y pienso que en buenas condiciones. Se podría decir que feliz dentro de su mundo. En segundo lugar, que pensemos también que el mérito que tiene él, este pez, pues es depender y confiar. Bueno, aquí hay otra foto. Esta foto, si me sale, ahora, esta. Esta es parte de un vídeo. Este es de finales de agosto del año 2017. Bueno, no se aprecia, ¿no? Pero ahí veis los alevines. Entre ellos, seguramente este Sparrow, pero imposible reconocerlo. Pero decía que me llama la atención que, bueno, podemos pasar, lo que hace y el mérito que tiene es confiar. Levanto la tapa del acuario y él va a buscar la comida. No sabe lo que le voy a dar, pero sospecha que será algo bueno y normalmente suele ser así. Pero aprender a confiar y depender. En sus manos no puedo hacer realmente gran cosa, sino esperar a que yo le dé. Yo realmente lo tengo en mis manos y yo soy el que lo cuido. Esta historia la vamos a utilizar, tal vez para aprender alguna cosa de lo que vamos a hablar hoy. Y ahora sí vamos a ir al texto, que es, comenzamos con el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es probablemente, dicen los estudiosos, mucho más que un sermón. Es decir, hay quien dice que es literalmente imposible meter todo el contenido que tiene en un solo sermón. Hombre, podemos leerlo y lo leemos rápido relativamente, pero fijaros el contenido que tiene. Y seguramente el Sermón del Monte sea el resumen de una serie de sermones que da Jesús. De hecho, si podemos comprobar fácilmente, como hay varias enseñanzas que encontramos en el Sermón del Monte, que vemos aquí en Mateo 5 en adelante, que las encontramos diseminadas a lo largo del libro de Lucas, las mismas enseñanzas en distintos pasajes. Eso nos da una pista, ¿verdad? Probablemente sea una enseñanza amplia, más amplia que un solo sermón. Lo que pasa es que Mateo la reduce, la concentra aquí en el Sermón del Monte. Por lo tanto, vemos una enseñanza muy amplia, pero muy resumida a la vez. No era, por lo tanto, un simple mensaje, era una enseñanza para capacitar a sus discípulos para cumplir su misión. Y fijaros cómo comienza. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos y les enseñaba. Cuando un rabino impartía oficialmente su enseñanza, se sentaba para hacerlo. Cuando enseñaban caminando o de pie, no contaba como enseñanza oficial, es curioso. La enseñanza oficial se hacía, tenían que hacerlo sentados. Y dicen que no es casual, ¿no?, los estudiosos, de que Jesús aparezca aquí reflejado de esta manera, se sentaba y impartiendo la enseñanza, queriendo decir que era una enseñanza importante, una enseñanza oficial, que tenía que enseñar algo importante a sus discípulos. Pero ¿qué es lo que enseña Jesús en el Sermón del Monte? Estamos viendo ahora, hablando de todo el sermón, ahora concretaremos. Bueno, creo que es bueno ir para atrás, capítulo 4 y verso 17. Tampoco lo puse en pantalla, lo buscamos. Mateo 4, 17, no sé si lo dije, creo que dije otra cosa. Pero Mateo 4, 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es lo último que vemos con respecto a Jesús en su predicación por las calles, ¿verdad? Decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Después de esto, vemos ya el sermón del monte, el sermón de la montaña, como también le llaman. Este fue, por lo tanto, su principal mensaje, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Precisamente, en este sermón del monte, de lo que trata, de lo que habla, es de desarrollar los principios de ese reino del que está hablando aquí. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es un reino? Bueno, ahí tenemos un dibujo de un reino, como podían interpretarlo, aunque este es más reciente, desde la época medieval, como se podía interpretar en la época antigua, ¿no? Un reino, si vamos al diccionario, es un territorio o estado gobernado por un rey. Es decir, un reino tiene tres componentes. Un territorio, donde se distribuye el reino, en este caso está bien acotado, esta es una ciudad. Antiguamente muchos reinos eran así, ciudades amuralladas, ¿no? Podemos recordar Jericó, ¿no? Que no sería así, pero seguramente algo parecido. Una ciudad amurallada. Un territorio, un rey, porque si no sería reino. Un rey que gobierna en ese reino y, por supuesto, aquí no le dice esta definición, pero es evidente, unos súbditos sobre los cuales reinar. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué es el reino de los cielos? Si miramos estos parámetros, el reino de los cielos de momento no tiene territorio. Estamos esperando, ¿verdad? Estamos en un momento de espera. Hay una esperanza que vamos a tener tierra. De momento no hay territorio. Pero sí tenemos un rey. Aunque de momento no lo vemos, y lo vemos por la fe, lo vemos espiritualmente, está con nosotros. Y llegará un día que veamos cara a cara a ese rey. Pero lo que sí tenemos son los súbditos del reino, o los que viven en el reino. Y esos son, en este caso, pues los discípulos de Jesús. En este caso, actualmente, la Iglesia, ¿verdad? Los integrantes de ese reino, que ya viven según sus principios de ese reino, son los que están esperando que llegue ese momento que el reino se establezca definitivamente. Pero ya empezamos a vivir ese reino. Entonces el reino de los cielos es esto, y Jesús empieza el Sermón del Monte explicando precisamente cómo es ese reino de los cielos y cómo se vive en ese reino de los cielos. Y comienza este gran sermón, este gran mensaje con 8 declaraciones de bendición que le llamamos las bienaventuranzas. ¿Qué son las bienaventuranzas? Bueno, creo que es importante aquí tener en cuenta dos aspectos. En primer lugar, las bienaventuranzas se refieren a un colectivo concreto. No sé si os tiene pasado, pero yo muchas veces he pensado, cuando Jesús hablaba, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, que hablaba de personas distintas. Por un lado tenemos los que lloran, por un lado tenemos los pobres en espíritu, por otro lado tenemos los mansos, y podríamos decir así, no, pero se refiere al mismo grupo de personas. ¿Y por qué sabemos esto? Si nos fijamos en el texto, comienza diciendo que vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, y si vamos al verso 11, en la última de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Es decir, está haciendo referencia precisamente a los discípulos, que era a quien se dirigía primariamente este mensaje, los discípulos y más personas, pero obviamente iba dirigido a sus discípulos. Por lo tanto, está hablando de los discípulos. No está hablando de cualidades de personas distintas, sino que está hablando de las mismas personas. Por lo tanto, es importante también interpretar todas las bienaventuranzas como un conjunto. Por lo tanto, son las bienaventuranzas una descripción de cómo son los discípulos de Jesús. Son las características
de los que viven en el reino. Las características de los que viven en el reino. Y es curioso como cada bendición tiene una contrapartida que normalmente está en el futuro. Podemos verlo, ¿verdad? Y vemos que las bendiciones están en el futuro, básicamente. Por ejemplo, los que lloran recibirán consolación en tiempo futuro. Los mansos recibirán la tierra por heredad. Esto no es ahora, esto va a ser en el futuro. Obviamente los de ellos es el reino, los pobres en espíritu, eso es presente ya, ¿no? Pero bueno, tiene una proyección futura. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. ¿Cuándo serán saciados? Probablemente en el futuro. También, ¿verdad? No dice cuándo, pero eso es un tiempo futuro. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Es curioso, es un reino como en esperanza, y así prácticamente todo, estamos esperando. Sin embargo, hay una realidad ya, porque son ya bienaventurados, están ya disfrutando ahora mismo del reino. No lo son en un futuro bienaventurados, son bienaventurados actualmente. ¿Y qué significa bienaventurados? Se traduce como benditos, dichosos. Pero en un sentido más coloquial, hay un término que me gusta porque es más entendible para nosotros. No es un término del todo adecuado, porque tiene connotaciones que tal vez no son lo más apropiadas para este caso, pero es un término coloquial que se entiende muy bien. Son afortunados. De hecho, hay una versión que lo utiliza así. Afortunados, afortunados los mansos, afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, etcétera, etcétera. Son afortunados. Ahora sí tenía esta diapositiva ahí. Afortunados. ¿Qué es un afortunado? Bueno, te decía que tenía esas connotaciones de fortuna, ¿no? Te parece que el que le sonríe la suerte, el afortunado, el que cae de pie, ¿verdad? Qué bien, qué suerte has tenido. Bueno, no es tanto en el sentido de suerte, porque no es el caso. Pero sí, el término coloquial me gusta porque refleja bien el término en sí. No está hablando tanto de felices los que están muy contentos, los que no quiere decir tanto el término de felicidad en sí, sino es el término de ser agraciado, afortunado, privilegiado. Esa es la idea aquí, ¿no? Privilegiados los que están, como Sparrow es privilegiado. ¿Por qué? Porque está bien cuidado, por ejemplo, ¿no? Podríamos pensar. Entonces el término es ese, bienaventurado. Dichosos, por supuesto. Hacia el final dice gozaos y alegraos, dice el Señor, ¿verdad? Obviamente esto trae alegría, pero el término es este, es bendito, eres un bendito. Bendito tú. Esta expresión, es decir, eres afortunado, es decir, que bien has caído. No porque a lo mejor los méritos que tengas tú, sino porque realmente te ha ido bien, qué bien te ha ido. Mira, qué suerte has tenido, ¿verdad? Y eso de suerte entre comillas, porque por eso digo que no me gusta mucho esa parte, ¿no? De ese término, afortunado. Esto es lo que significa el ser bienaventurado. He agrupado las 8 bienaventuranzas. Hay quien dice que son 7, hay quien dice que son 9. Bueno, mayoritariamente pensamos que seguramente sean 8, porque los 2 últimos versículos hablan de la misma bienaventuranza, ¿no? Yo he puesto 8 bienaventuranzas, pero yo no creo que sea lo más importante discutir sobre el número de las bienaventuranzas. He puesto 4 grupos para entender muy bien qué significan y qué significa también para nosotros hoy. Hablan entonces del reino y hablan de los súbditos de ese reino, que somos nosotros. Le he agrupado en cuatro grupos, como dije. Aquí tenemos un reino. Esto es una ciudad francesa, que ya no recuerdo el nombre. Carcassonne, sí, efectivamente. Sí. Bueno, es una ciudad pequeña, pero muy bonita, un pueblo, ¿no? Muy bonito porque recoge bien esta idea de reino, ¿eh? Ahí está su iglesia, ahí está su pequeño palacio. Bueno, no se ve muy bien, hay que tener buena vista, pero
Ahí se desarrolla el reino, cerrado en su territorio. Bueno, podemos imaginarnos que eso pudiera ser el reino de los cielos. Las bienaventuranzas nos enseñan mucho acerca del reino de los cielos. En primer lugar, nos enseñan qué tenemos que hacer para, perdóname que está tan pequeño la letra, para la entrada en el reino. Y hay dos bienaventuranzas que con claridad nos indican qué es lo que tenemos que hacer nosotros para entrar en el reino. Y hay algo importante que tenemos que hacer y es la actitud que tenemos que tener para entrar en el reino. Sin estas actitudes no podemos entrar en el reino. Nos quedamos fuera del reino. Y esto es muy importante entenderlo. Dos bienaventuranzas, las dos primeras. No vamos a ir en orden en todo, pero en este caso sí, empezamos con las dos primeras. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Bienaventurados aquellos que se ponen delante del Señor y dicen, estoy en bancarrota. No tengo nada en mí que realmente sea una riqueza, es pobreza, y entonces te necesito. Esa actitud de profunda necesidad de Dios. Ese postrarse y decir, Señor, reconozco que no tengo nada de valía en mí, por mí mismo no puedo hacer nada. Allí está espárrago en aquel acuario y levanto la tapa y viene para arriba, pidiendo a ver si lo de algo. Él por sí mismo no puede hacer nada. Si estuviera libre en el río o en un lago, pues sería distinto probablemente, pero nuestra situación es algo parecida. Para entrar en el reino hemos de reconocer nuestra total incapacidad. Esto es un poco el sentido de ser pobre en espíritu, es decir, no doy, no llego. Estoy vacío, estoy en bancarrota. Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Es imprescindible esta actitud. Sin esta actitud no podemos entrar en el reino. Si entramos y vamos a la presencia de Dios con un mínimo de altivez, no podemos entrar. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fijaros la contrapartida, de ellos es el reino de los cielos. Es un requisito imprescindible. Humillarse delante de Dios, el Creador. Señor, soy pobre. Vengo a ti para que tú puedas darme esa riqueza y puedas llenarme. Hace falta también tener la actitud de lo que dice la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y el texto no dice más. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, y aquí se pueden decir muchas cosas. Se puede llorar por la injusticia que vemos a nuestro alrededor en el mundo. Se puede llorar por el dolor que vemos a nuestro alrededor. Se puede llorar por muchas cosas. Yo personalmente pienso que este llorar está relacionado con el pecado. En el capítulo anterior recordamos cuál era el mensaje. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y como ya hemos comentado, el arrepentimiento inicia con el lloro, inicia con la contrición, inicia con dolerse por el pecado. Y yo creo que este llorar tiene mucho que ver con eso. Obviamente podemos ampliarlo, ¿verdad? A situaciones de injusticia en la vida, porque habla también de la justicia y de la injusticia aquí, este texto. Pero para poder arrepentirse es necesario no solo ser consciente del pecado, sino llorar por el pecado. Sufrir por el pecado. Y es curioso que aquí el término es el término más fuerte que existe para llorar. Es hacer luto. Es como la pérdida de un ser querido. No es un conmoverse.
no es un estar ahí triste, no, es llorar de verdad. Es un lamento profundo para poder entrar en el reino. Es necesario mirar nuestro pecado y dolernos profundamente y llorar. Y esto es algo, creo yo, que es probablemente lo más difícil, el escollo más difícil para poder entrar en el reino. El que necesitamos llorar. Necesitamos aprender a llorar viendo el pecado y viendo que es el pecado contra Dios. Porque no somos dignos del reino. Entonces digo, no soy digno. Y ahora recuerdo, ¿verdad?, la historia del hijo pródigo. Cuando está en bancarrota, recordáis, ¿verdad? En medio de los cerdos, con deseo de comer aquellas algarrobas. Está totalmente abatido y en medio de ese dolor, entonces dice, no soy digno. Iré a mi padre y diré, no soy digno. Este llorar creo que tiene este sentido, ¿no? Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Para entrar en el reino, para formar parte de ese reino, mucho más bonito que Carcassonne o que el Carcassonne, ¿no? Mucho más bonito es el reino. Necesitamos llorar también, aprender a llorar de esta forma. Bienaventurados los que lloran. No podemos ser indiferentes al pecado. Y yo creo personalmente que a medida que pasa y que tal vez por la sociedad como evoluciona, cada vez somos más indiferentes al pecado, cada vez nos duele menos el pecado, que eso nos ayude a aprender a llorar, porque es un requisito imprescindible para entrar en el reino. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros para poder entrar en el reino. A partir de aquí, todo lo demás lo hace Dios. Bueno, habría que matizar, ¿no? Porque sabemos que Dios produce el querer y el hacer en nosotros, pero de alguna forma lo que tenemos que poner nosotros es esta actitud para entrar, para formar parte del reino. Pienso ahora en Sparrow, ¿no? ¿Qué sería de él sin mis cuidados? En muy poco tiempo moriría, ¿verdad? De alguna forma esa sensación de desvalidez es lo que nos ayuda a entrar en el reino, es lo que nos ayuda para que el Señor nos acoja, ¿no? Seguimos. ¿Qué más características tienen los siervos de este reino, los súbditos de este reino? Pues es tan pequeño que casi no lo leo yo, los requisitos. Hemos visto cuál es la entrada, qué hay que hacer para la entrada en el reino. Ahora vamos a ver cuáles son los requisitos para formar parte del reino. Y esto es lo que pone Dios, lo que hace Dios. Esto es la condición indispensable. Y aquí he puesto dos. He puesto dos de las bienaventuranzas. Y fijaros en las promesas que conllevan estas bienaventuranzas. Bienaventurados los de limpio corazón. Primero tendré que encontrarla. ¿Dónde está? Verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Verso 8. El corazón como centro de la persona, donde se encuentran sus pensamientos, decisiones, deseos, intenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bienaventurados los de limpio corazón, condición indispensable para formar parte del reino. Y esto ya no lo hacemos nosotros. Esto es Dios que pone su mano en nuestra vida, toca en nuestra vida y nos limpia. Pero para eso es necesario la actitud previa que hemos visto. El Señor toca nuestros corazones y limpia nuestros corazones y nuestra vida. Un corazón obviamente limpio de pecado es imprescindible. Y aunque pecamos, necesitamos confesarnos habitualmente para tener un corazón limpio. Esto forma parte necesaria, tiene que formar parte necesaria de nuestra vida para formar parte del reino. Un requisito imprescindible. Un corazón limpio de pecado
En segundo lugar, he puesto los humildes o los mansos. Y ahí podría ser discutible, ¿no? Decir, bueno, podéis ponerlo a lo mejor eso en otro apartado. Pero fijaros la promesa que tiene. Bienaventurados, verso 5, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Recibirán la tierra por heredad. Y como dije antes, con respecto a los de limpio corazón, es exactamente lo mismo. Es Dios que interviene. Es Dios que toca a la persona. Transforma por su espíritu a la persona. ¿Qué es la humildad? Humildad es entender bien que no tienes ningún mérito, que eres un afortunado, porque Dios te ha salvado. Cuando uno entiende bien cómo Dios le ha salvado, entonces, cuando uno entiende bien eso, normalmente está capacitado, preparado para entender también a los demás o para tratar también con los demás. ¿Qué mérito tenemos nosotros ante Dios? Pues el mismo que un pequeño pez en una pecera, esperando. Confiar en que le llegue la comida. ¿Qué mérito tenemos nosotros ante Dios? Esto es una condición muy importante, porque en el momento que sabemos cómo somos y lo que Dios hizo con nosotros, como dije antes, estaremos más capacitados para tratar con los demás, para hablar con los demás, para comportarnos con los demás. Sin esta condición, y cuando hay un atisbo de altivez en nuestra vida, cuando nos empezamos a querer algo, se rompe toda las relaciones empiezan a destruirse literalmente. El reino necesita esto como condición. Y es algo que solo puede poner Dios, porque la vieja naturaleza nos lleva a crecernos siempre, siempre. Eso es inevitable. Necesitamos humillarnos y necesitamos que el Señor a veces nos humille bajo su mano, porque es la forma en que pueda hacer cosas con nosotros, que podamos servirle para algo. Si no tenemos esta actitud, si no tenemos esta condición, no podemos servirle a Dios de forma adecuada. Pero en el reino hay más cosas. En el reino no solo hay la forma de entrar, la entrada, la condición es indispensable para estar en el reino, sino que el reino tiene que tener una manifestación. ¿Cómo se manifiesta el reino? ¿Qué tiene de especial ese reino que no veamos en la sociedad? Alguien podría preguntarnos, ¿no? ¿En qué se diferencia este reino de otros reinos? ¿Cómo se vive en este reino? Entonces vamos a hablar ahora de la manifestación del reino, la manifestación, es decir, ¿cuál es la expresión de ese reino en la sociedad? ¿Cómo llegamos a la sociedad? Es un reino en esperanza, ¿verdad? De momento estamos esperando, pero ya estamos viviendo, ya formamos parte del reino. Ya hay una vivencia, ya hay una manifestación que hacer en nuestro entorno, en nuestra sociedad. ¿Y qué es lo que tiene que ver la gente en nosotros, en los discípulos? ¿Qué es lo que tiene que ver? He anotado ahora 3 de las bienaventuranzas aquí en la manifestación del reino. ¿Cuál es la expresión de este reino? Y son estas 3 que vemos aquí. Los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, verso 7, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia es un corazón compasivo que no ignora el sufrimiento ajeno. La misericordia es llegar al congéner y cuando tiene alguna necesidad socorrerlo. Misericordia. Los misericordiosos. La expresión y la manifestación del reino se produce a través de la misericordia. Un pueblo que es misericordioso con su entorno. En segundo lugar,
los que buscan la paz. Aquí dice los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Verso 9. Somos y debemos ser agentes de paz. Debemos promover la paz. Y esto es una seña de identidad del reino de Dios, precisamente en la tierra. Somos agentes de paz, promovemos la paz, buscamos la paz. Y también, en tercer lugar, los que dice tienen hambre y sed de justicia. En un mundo con tanta injusticia de todo tipo, en un mundo con tantas desigualdades, desequilibrios, la Iglesia, que somos actualmente el reino de Dios aquí en la tierra, tiene que promover la justicia a todos los niveles. Vivimos y debemos manifestar la justicia. Y en último lugar, y con esto terminamos, todo reino tiene oposición. Todo reino tiene enemigos, por eso normalmente se amurallaban las ciudades. Aquí tenemos esta ciudad amurallada para evitar que vengan los enemigos. Y cuando el reino funciona, normalmente hay oposición. Hay personas que no están de acuerdo, personas que nos hablan mal, personas que no les gusta. Es la consecuencia, una de las consecuencias de estar en el reino. En el pequeño reino allí de la casa de Sparrow, en aquel acuario, hace 5 meses estuvo a punto de morir. Cogió una enfermedad muy grave. Es de las más graves que hay en los peces, hidropesia. Probablemente de origen vírico o bacteriano, no se sabe muy bien, pero pueden tener varias causas. Yo pensé que tendría que decirle adiós y no tendría que sacarlo hoy aquí. Bueno, podría sacarlo como recuerdo. Pero se recuperó gracias a un buen tratamiento de algo que tenemos en nuestras casas todos y que tiene un efecto terapéutico impresionante, la sal común. Así que vamos a ver pronto lo de la sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Bueno, pues una de las funciones de la sal es un efecto antibacteriano y antifúngico buenísimo, buenísimo. Y en este caso le salvó la vida y se pudo recuperar en un par de semanas. Todo reino tiene problemas, en este caso un problema vírico, bacteriano, pero nosotros en nuestro reino tenemos también enemigos, y una vez que vamos a caminar y a funcionar vamos a tener enemigos. Pero necesitamos la fortaleza. ¿Y dónde encontramos la fortaleza? Fijaros, dice el texto, bienaventurados, verso 11, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fijaros que la fortaleza, nuestra fortaleza se encuentra. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en nuestra esperanza. Bueno, aquí dice, gozaos porque ya antes los profetas fueron perseguidos antes que vosotros, pero dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y ahí tenemos que mirar a la esperanza, y eso es lo que nos da fortaleza. Es un reino en esperanza y un reino con esperanza. Un reino donde hay oposición, donde tenemos la fortaleza que encontramos en la esperanza. Y hasta aquí el tema de las bienaventuranzas. Obviamente es un tema muy amplio, que podríamos decir muchas cosas, pero de forma resumida, que el Señor nos ayude a vivir en el reino con estos parámetros que vemos aquí. Este es el ideal, pero esto es lo que tenemos que buscar. Y tenemos que cada uno ahora retratarnos y preguntarnos dónde estamos en el reino. A lo mejor todavía no entramos en el reino. Si esa es la situación, pues momento de ver tu necesidad y acudir al Señor. A lo mejor estamos en el reino, llevamos años, pero hemos bajado la guardia con respecto a alguna cosa, con respecto al pecado. Y es momento de mirar a nuestra vida y llorar. A lo mejor estamos en el reino, pero
la manifestación en nuestro entorno pues no se distingue. Vivimos de tal manera que parecemos de este otro reino. Bueno, también somos de este otro reino, del reino de España, también lo somos. Pero ¿no pensáis que debiera haber, no sé si decir diferencia, pero debiera haber algo ahí distinto? Porque estamos en otro reino. Tiene que haber un contraste, tiene que haber un cambio de sentido, ¿no? Decir, no, pero a ver, tú vas en otra dirección. Tiene que haber un choque, ¿o no? Creo que es un buen momento para reflexionar en esto. Y si mi vida no provoca ninguna colisión, ningún choque, tengo que preguntarme por qué. A lo mejor me he moldado demasiado a la vida en este otro reino, el reino de España. Tengo que pensar también si mi situación de duda puede tener que ver con mi debilidad. Sparrow sobrevivió a esta enfermedad que es bastante grave porque tenía buenas defensas. Necesitamos tener buenas defensas. La mejor defensa en nuestra vida es precisamente fortalecernos con la esperanza. Y una iglesia que tiene esperanza, la iglesia Jesús viene como somos, se fortalece con la esperanza. Entonces afrontamos las adversidades que vendrán adversidades. Que el Señor nos ayude a retratarnos a cada uno de nosotros dentro de este reino, a buscar cuáles son nuestros aspectos débiles y profundizar en ellos y mejorarlos y enriquecernos como discípulos, como súbditos de este reino, un reino con esperanza. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has llamado a este reino y nuestro mérito es ninguno, Señor. Gracias porque de forma casi sorprendente, sin saber bien por qué tú nos has salvado, sabemos que a través del Señor Jesucristo tú has pagado ese precio tan alto por cada uno de nosotros. Gracias porque sin valer nada tú nos has dado un altísimo valor y ahora podemos decir que tenemos un valor muy alto. Gracias porque nos has llamado a formar parte de este reino. Gracias porque podemos ser llamados hijos de Dios. Ahora te pido que nos ayudes a que seamos llamados con motivo de causa y que nuestras vidas sean acorde a lo que decimos con nuestros labios. Te pedimos ahora que nos despidas con tu paz y con tu bendición en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.